Recibimos con muchísimo gusto al doctor Ángel Xolocotzin. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana nublada. Nublada y con algo de frío, pero bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema de la semana? Temas que tienen que ver con la filosofía, obviamente, pero también con un poco de la vida cotidiana y de lo que vamos viendo ahí en las redes sociales. Sí, bueno, pues desde hace algunos años se ha difundido esta idea o se ha promocionado esto que se le llama coaching ontológico, ¿no? Y también en varias ocasiones algunos alumnos, alumnas me han preguntado al respecto, porque claro, ya con el nombre de ontológico, pues eso remite a la filosofía y remite a algunos autores, especialmente del siglo XX, que es un autor que hemos mencionado en este espacio en varias ocasiones, que es Martin Heidegger, que es conocido precisamente por la propuesta ontológica que hace, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora que se habla de coaching ontológico, incluso se habla de nutriología ontológica, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si hay alguna relación. Incluso varios de los autores que han escrito sobre estas cuestiones de coaching ontológico, pues evidentemente remiten a Heidegger. Entonces, sí quisiera hablar hoy sobre esta cuestión. Bueno, la idea de ontología es un término que se estructura a lo largo de la tradición filosófica y que, como sabemos, remite al griego, ontos y logos, ¿no? Y ontos es el participio presente del verbo einai, es decir, del verbo ser. Cuando hablamos de un participio presente, recordemos que remite a la acción del verbo, y ese sentido de que participa es porque la acción del verbo se expresa tiene algunas otras funciones, ¿no? Como puede ser el caso de un adjetivo o un sustantivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presidir, por ejemplo, bueno, pues presidente sería un participio presente, en este caso, que modifica, podemos modificar un sustantivo, como el señor, si decimos el señor presidente, ¿no? O la señora presidenta, ¿no? En ese sentido, el presidir, presidente, presidenta, sería aquello que modifica. Y luego ya se queda solo como sustantivo. Entonces, la misma cuestión pasa con ser, ¿no? El término ente sería ese participio presente que queda ya como sustantivo derivado de ontos en griego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y el término logos, que sabemos remite a una tematización de eso, un estudio, una tematización, entonces se forma ontología, ¿no? Sería entonces el estudio o la tematización de aquello que es, ¿no? Y que de manera resumida, precisamente porque se trata de un participio que remite al verbo ser, sería entonces el estudio del ser o la tematización del ser. Eso es lo que en la tradición filosófica se ubicó con el término ontología. Entonces, es una tematización, una remisión a la cuestión del ser, ¿no? Y eso es parte de lo que ha trabajado la filosofía, aunque no apareciera este nombre como ontología, pues sabemos que el inicio de la filosofía griega remite precisamente a esta pregunta, ¿no? Que antes, en los orígenes de la filosofía, fue pensado como physis, ¿no? Como aquello que emerge, como aquello que surge, pero que también desaparece. Ya Aristóteles lo retoma ya en su libro, bueno, que va a ser llamado después Metafísica, va a pensar una ciencia que se dirija solamente a pensar el estar siendo de las cosas, ¿no? No otros aspectos, no la conformación, no incluso ni siquiera la cuestión de la ubicación, el uso, etcétera. Eso no le interesa, sino lo que le interesa es el estar siendo de eso, ¿no? Eso es lo que en el libro cuarto de la metafísica Aristóteles llama el ton geón, ¿no? Lo que es en tanto es. Eso le va a llamar protefilosofía,
o prote-episteme. Esa va a ser la filosofía primera y eso es lo que después, ya en esa línea, va a ser llamado, nombrado ontología, ¿no? Entonces, cuando ahora se habla de coaching ontológico, pues remiten a esta cuestión del ser, pero ahora con un sentido de entrenamiento, ¿no? Porque finalmente, si hablamos de un coach, remite precisamente a un entrenador de ello. Y el asunto está en que son muchísimas cosas que quedan fuera de aquello que ha pensado la filosofía, porque finalmente la filosofía lo que está pensando es el ser en todas sus posibilidades, ¿no? Lo que aparece, lo que es, en el sentido del propio ser humano, de la sociedad, de incluso los conceptos abstractos, de las cosas útiles, de la obra de arte, etcétera. Todo lo que es que pueda ser nombrado, que pueda ser pensado, que pueda ser tematizado. Ese es el ámbito por lo que pregunta la ontología. Pero aquí, en el caso de este coaching ontológico, en tanto entrenamiento, remite solamente al ser humano y concretamente a a una cierta idea de yo, en donde se piensa o se presupone que las cosas dependen pues completamente de ese yo, ¿no? Y que entonces se da la posibilidad de ese entrenamiento para cambiar las cosas, ¿no? Y entonces ahí hay una separación importante porque se están tomando solamente algunos aspectos que pudiesen ser cambiados y que formarían parte de una especie de terapia, ¿no? Pero pues digamos un poco superficial y que se inserta en ciertas condiciones actuales de los propios dinamismos económicos, ¿no? O sea, concretamente cuestiones empresariales, en donde entonces en esa dirección se puede guiar, digamos, esta posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, la idea de este entrenamiento del ser es que si hay algunas cosas que no están funcionando, que no te sientes bien, porque finalmente abarcan algunos aspectos que están retomados de la filosofía o de la tematización del ser humano por parte de la filosofía, como es la cuestión del lenguaje, como es la cuestión de la corporalidad, como es la cuestión de la afectividad, que efectivamente son asuntos que va a pensar Heidegger en algún momento, pero que ahora solamente se toman algunos aspectos de lo mismo, ¿no? No la complejidad y la totalidad de una tematización de pensar el ser o pensar en una dimensión ontológica, en tanto el ser humano está en el mundo, ¿no? Entonces, lo que recordemos que lo primero que Heidegger señala al hablar del estar siendo del ser humano es que existe, y ese existir significa un estar fuera de sí. Y por lo tanto se requiere entender eso en lo que está, entender el mundo para poder entenderse. Entonces, es más bien una crítica a esa idea de yo que se planteó en la modernidad y que tenía ese carácter pues todopoderoso a partir del cual se pudiesen cambiar las cosas. Entonces, más bien esta idea de coaching ontológico remitiría a una idea de subjetividad que deja fuera muchísimos aspectos, como es la cuestión de la finitud, como es la cuestión de ese ser de cara a la muerte, etcétera, y solamente se tomarían algunos aspectos que consideran positivos y no en su plena dimensión, ¿no? Oye, qué interesante, porque, bueno, digamos, la palabra en sí, coaching, ¿no? Ya tiene cierta carga semántica que, bueno, ya sabemos para dónde va, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque por un lado te remite a lo práctico, ¿no? A lo que te debe de funcionar de manera Así es. práctica, con objetivos, no sé, de manera muy cotidiana. Y por el otro, la ontología, que bueno, pues más bien son preguntas, ¿no? Y de la pregunta surgen más preguntas. Y entonces cruzar esas dos partes, lo veo complicado, sin duda alguna. Sí, porque finalmente la filosofía, como hemos enfatizado aquí, es este carácter de crítica, ¿no? Este carácter de apertura, ¿no? Precisamente de mantenerse abierto, de cuestionar las certezas, ¿no? Es decir, no moverse en ese ámbito, sino precisamente en Exacto. este Más bien ámbito en la de la incertidumbre, ¿no?
así es, ¿no? Ese es el estar en el mundo, esa es la vida y pues la filosofía de alguna manera te prepara en ese sentido, no mediante certezas y mediante un entrenamiento que te dé respuesta solamente de un lado, ¿no? Y claro, con ciertos fines de insertarse en la productividad, etcétera, que es un poco lo que hemos criticado ya de lo que señala Han en muchos de sus textos, ¿no? Esta dinámica de la productividad, de ser meramente Claro. productivos y de encajar en ello solamente, ¿no? Ese es un poco parte de esa visión, ¿no? Uf, bueno, pues entonces, eso, fíjate que se ha estado dando mucho en redes sociales, lo hemos visto. Y bueno, pues hay que tener cuidado con las palabras, sin duda alguna, ¿no? Creo que Claro. es importante irnos al origen y no caer en este tipo de situaciones. Pero bueno, pues ahora sí, como decían, en mi casa de todo hay, ¿no? Como en botica. Y bueno, pues Ángel, te mando un gran Así es. abrazo y gracias por estar aquí todos los lunes en el De Eso Se Trata. Gracias, Ricardo. Saludos a todo el público. Gracias, pues ahí están las palabras del doctor Ángel Xolocotzin. Interesante, ¿no? Todos estos fenómenos que se dan en nuestra vida cotidiana.